las mejores, ¿no? Este, es una alegría de vuelta compartir con ustedes y estoy seleccionando varios temas en los próximos semanas para hablar ya cómo la intimidad con Dios te lleva sí o sí a una vida de mucho fruto, ¿no? Sí, a una vida de frutos del cielo, una vida fructífera del cielo. Entonces, en las próximas semanas ya voy a compartir con ustedes unos 3, 4 temas sobre este, el tipo de vida que produce la vida de intimidad con Dios, ¿no? Porque a veces podemos nosotros centrarnos en la actividad y eso merma la posibilidad de una vida de más fruto y de mucho fruto para la gloria del Señor, ¿no? Sí. Pero hoy les traigo un tema que el Señor recientemente me lo dio. Es medio loco, sí, eh, medio raro, digamos. Pero bueno, ay, Señor, a veces, ¿no? Vamos, y es parte de una serie de devocionales que ya estamos terminando este sábado con 30 devocionales sobre la cultura espiritual del ciudadano del reino de los cielos aquí en la tierra, ¿no? Sí. Este, el tema medio raro es la contracultura de la carne. Sí. Usted sabe y entiende que si hay una cultura, siempre va a haber una contracultura. Por ejemplo, nosotros somos la contracultura del mundo. Y la cultura del mundo es la contracultura del reino de los cielos, porque el reino de los cielos tiene una cultura y Dios trabaja hilando hábitos y construyendo cultura espiritual, ¿no? Sí. Entonces, esto es importante entender. La cultura humana nace del invento de cada persona, familia o grupo. ¿Ya? Eso es natural, es un fluir natural de la vida natural, de la vida terrenal. Pero nuestra cultura espiritual nace de Dios y es guiada y cultivada por su Santo Espíritu en un proceso de vida y comunión con Él. Entonces, la cultura que todo cristiano maduro debería tener es la cultura de Dios, ¿no? La cultura de Jesús, la cultura de su reino, ¿no? Sí. Nuestro Dios trino está muy interesado en que le permitamos cultivar a Él, que nos cultive, construir, que Él construya en nosotros hábitos y cultura espiritual, porque es una manera de producir en nosotros permanencia, estabilidad, sostenibilidad espiritual, ¿no? Sí. Una vez los hábitos se enraizan, los hábitos espirituales se enraizan en nuestro corazón, en nuestro carácter, ya hay permanencia, ya hay estabilidad, hay sostenibilidad espiritual. Entonces, al Señor le interesa mucho labrarnos con hábitos espirituales. Al Señor le interesa mucho cultivarnos en su cultura. Pero hay contracultura también, y ahí es donde tenemos que aprender y entender esto, ¿ya? De contracultura. Veamos un poco este tema para entenderlo mejor. Entonces, perdón, entonces aquí hay algo interesante que tenemos que aprender y discernir espiritualmente. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. Entonces, la cultura que quiere establecer, la cultura espiritual, el Espíritu Santo en nosotros, la carne se opone y plantea una contracultura. Si quiere entenderlo, el Espíritu Santo fruto y la carne antifruto.
El Espíritu Santo produce frutos espirituales y la carne produce antifrutos. Y ese es su trabajo todo el día, ¿no? 24 horas al día. ¿Quién está en contra de nuestra cultura espiritual que es construida y cultivada por el Espíritu Santo? Nuestra naturaleza caída, pues, la carne que se opone al Espíritu. Todo el tiempo está, ¿no?, queriendo trabajar. Y obviamente también es contracultura el sistema caído del mundo y Satanás y sus ángeles caídos. Plantean contracultura, ¿no? Porque el sistema del mundo está gobernado por el príncipe del mundo, ¿no? Y que impone su cultura. Por ejemplo, hoy más que nunca, en esta pandemia, vemos que Satanás, el príncipe de este mundo, ha impuesto siempre, pero ahora lo notamos más, ya que el materialismo gobierna sobre los intereses más básicos de la vida humana, ¿no? Sí. Porque se han tomado medidas materialistas. Si quiere, el dios Mamón gobierna. Y se lo ha visto con medidas a nivel de gobierno nacional, gobierno regional y gobierno municipal. Se han visto los grupos de poder que pierden mucho dinero, presionan y presionan, y ya no se toman las mejores medidas, ¿no? Muchas veces, porque, ¿no es cierto?, hay un sistema ahí dominante, pecaminoso, ¿no es cierto? Hablando en espiritual, nuestros tres enemigos siempre están en contra de la cultura del reino de Dios y la atacan, la contaminan, la quieren dañar, la quieren desvirtuar. ¿Y cómo lo hacen? Plantean, impulsan, insinúan, presionan subliminalmente una contracultura que busca ser dominante y masificante. Es su estrategia de los enemigos. Masificar el error, masificar el espíritu de engaño, el espíritu de error, masificar el pecado. Porque todo el mundo lo hace así, entonces es señal de bueno, porque todo el mundo lo hace así, digamos. Sí. Entonces todo esto es mayormente subliminal, inconsciente, ¿no? Okay. Entonces, para mayor entendimiento de esto y que nosotros nos demos cuenta más, hoy vamos a ver algunos aspectos que lo llamamos contracultura de la carne. La contracultura que plantea la carne busca usurpar. La contracultura que imprime la naturaleza caída es usurpadora, es ilegal. Dentro del ámbito espiritual es ilegal. Toda movida de la carne es ilegal. Y por eso nosotros debemos plantear la legalidad, porque hemos sido justificados. Término legal también, ¿no? No solamente espiritual, ¿no? Yo aconsejo mucho de que cuando haya mucho ataque, mucha opresión, oremos clamando la obra legal de la cruz del Calvario que destruye la invasión ilegal de los enemigos a la iglesia, a la familia de Dios. Es una invasión ilegal. Yo planteo que se ore, se clame la obra legal de la sangre del Cordero, que destruya, que anule, que lave toda invasión ilegal. Que todo eso es, no, esa invasión es subliminal. Pero avancemos, por este tema es medio raro, pero creo que lo vamos a entender bien. El diccionario de sinónimo dice que usurpar es reemplazar, es desbancar, es suplantar, es arrebatar, es apropiarse, es despojar, es robar. Todo eso hace la carne, el pecado, el sistema del mundo y Satanás. Y el antónimo de usurpar es dar, es devolver. El diccionario define usurpar, apoderarse de una propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otro, por lo general con violencia. Entonces, veamos qué luces nos trae el Espíritu Santo sobre este tema novedoso
creemos que al hacer las siguientes oraciones de quebrantamiento y humillación nos traerá mayor revelación. Y es que la humillación espiritual nos hace ver lo velado. Primera oración: oh Jesús, mi matrimonio no es mío, es tuyo, pero te lo usurpé. Me he apropiado de mi matrimonio. Te desbanqué de tu derecho propietario. Mi matrimonio es tuyo, tú eres el dueño. Usurpé tu señorío. He sido autónomo. Y autónomo quiere decir falta de sujeción. Y falta de sujeción quiere decir rebelión. Sigamos para entender más este tema. A la misma oración: oh Cristo, mis hijos, mis padres no son míos, son tuyos, pero te los usurpé. Me he apropiado, me he adueñado de mis hijos, me he adueñado de mis nietos, me he adueñado de mis seres queridos. Y son tuyos, no son míos, son tuyos. Te desbanqué de tu derecho propietario. Usurpé tu señorío sobre ellos. He sido autónomo. Falta de sujeción y rebelión, espíritu de rebelión. Y todo eso lo produce la carne, el pecado, el mundo, Satanás. Otro ejemplo en oración: oh Jesús, los ministerios que me has encargado no son míos, son tuyos, pero yo te los usurpé. Me he apropiado, te desbanqué, te reemplacé de tu derecho propietario. Usurpé tu señorío sobre ellos. O sea, cambié de señorío. Cambié de señorío. He sido autónomo. He tenido falta de sujeción. Caí en la rebelión. Otra oración: oh Jesús, la profesión o la empresa que me has encargado no es mía, es tuya, pero te la usurpé, me apropié, me adueñé, te desbanqué de tu derecho propietario, usurpé tu señorío sobre el oficio que me has dado. He sido autónomo. Falta de sujeción, falta de rebelión. Oh Jesús, la iglesia que me has encargado no es mía, es tuya, pero te la usurpé, me he apropiado de la iglesia, me he adueñado de la iglesia. Te desbanqué de tu derecho propietario, usurpé tu señorío sobre la iglesia. He sido autónomo. Falta de sujeción y rebelión. Son cosas muy duras y crudas, pero habría que orarla para ver qué nos dice el Espíritu Santo. Oh Jesús, la economía que me has dado no es mía, es tuya, pero te la usurpé. Me he apropiado de la economía. Y yo gasto sin consultarte. Y yo agarro el dinero sin consultarte. Solamente me guía mi mente. Muchas veces caemos en eso. Te desbanqué de tu derecho propietario. Usurpé tu señorío sobre ella. He sido autónomo. Falta de sujeción, rebelión. Sí. Entonces, acá, digamos, antes de orar, pidiéndole al Señor que nos corrija, gracias a Dios, Él está ahí 24 horas al día para apoyarnos, ayudarnos, transformarnos, cambiarnos, corregirnos, enderezarnos. Y solamente Él nos pide que nos humillemos, que reconozcamos todos estos errores. Mayormente todo esto es inconsciente, ¿no? Bien inconsciente, bien subliminal. Entonces, antes de orar, tener un tiempo de oración sobre este tema. Si tienen preguntas o alguna, si quieren escribir, Daniel nos ayuda, por favor, ahí a leer alguna inquietud, alguna pregunta o algo que profundicemos sobre este concepto. Sobre el concepto central es usurpar, ¿no? Cambiar, reemplazar, sustituir, que sin querer lo hacemos, sin darnos cuenta muchas veces. Nos apropiamos de algo que no es nuestro, eso es usurpar.
Por ejemplo, un pastor que se apropia de la iglesia, dura, la cosa es un pastor usurpador, ¿sí? Porque ha suplantado el señorío de Jesucristo por sentirse dueño. Yo he estado acá 30 años y es mi derecho seguir y qué sé yo. Entonces son cosas difíciles, pero no tenemos que orar esto para que nosotros declaremos que no somos dueños de nada. Eso ayuda mucho. Yo no soy dueño de nada, todo es tuyo. Porque partamos del principio básico. Si Él es nuestro dueño, entonces nosotros, ¿dueños de qué somos? De nada. Así de sencillo. Entonces no sé si hay inquietudes, preguntas antes de orar, Pastor Daniel, o si alguien quiere hacer una pregunta por micrófono abierto, puntual, o inquietud o aporte para profundizar esto, para entenderlo mejor, digamos, y no nos asustemos de esto, ¿no? Más bien confesemos, ¿no? Delante del Señor nada más. Más que asustarse, porque esto el Señor sabe que sucede en nosotros. De tiempo en tiempo caemos en las trampas subliminales de nuestros enemigos. Pero gracias a Dios que si caemos, Él nos levanta. Gracias a Dios, si caemos, Él nos perdona si es que nosotros reconocemos nuestro error, nuestro pecado, nuestra ofensa, ¿no? Así que hay alguna pregunta, Pastor Daniel, antes de orar. Nadie ha compartido todavía o preguntado en el chat, pero están abiertos los micrófonos también. Si alguien necesita puntualizar alguna pregunta muy clara, específica, adelante, por favor. Tomamos un minuto para esto. Hace un tiempo, Pastor Raúl, hablaste de la cultura del cliente o el vicio que tenemos a veces y tiene que ver con esto, de Sí, usurpar, de apropiarnos. Eh, creo que el Señor nos está hablando mucho porque muchas veces nosotros creemos tener el derecho adquirido para aún reclamar de cosas de la iglesia, del ministerio y nos olvidamos que tenemos que rendirnos completamente al Señor. sí. Yo quisiera que aquellos interesados en este tema desarrollen las tres contraculturas de nuestros tres enemigos. Porque muy buen punto el de Pastor Daniel, porque la cultura del cliente no la trae la carne, aunque se activa la carne con esa cultura, obviamente, ¿no? Pero la cultura del cliente la aprendemos del sistema del mundo, ¿no? Sí, esa es cultura del mundo, sí. Te ruego que no lo quites del mundo, aunque no son del mundo, dice, sino que los guardes del mundo. Entonces, en términos generales, las intenciones más fuertes que tienen nuestros tres enemigos es contaminar nuestra cultura pura y santa del reino de los cielos. ¿Ok? En términos generales, viendo eso. Todo el tiempo están queriendo contaminar nuestra cultura pura del reino, nuestra cultura santa del reino, ¿no? Sí. Pastor, mencionaste tres contraculturas. La del Sí. reino, hay otras dos. No, de los enemigos. Las tres, porque tenemos tres enemigos. Los tres plantean contracultura. Los tres tienen estrategias diferentes, ¿no? La carne tiene sus estrategias y quiere plantear la carne quiere establecerse a través de hábitos y cultura, ¿no? Subliminal, inconsciente, ¿no? El mundo, el sistema del mundo, el mundo caído que vive gobernado por la vida caída, es nuestro segundo enemigo, ¿no? Plantea también hábitos, costumbres, el mundo, plantea una cultura, el mundo. Por ejemplo, una cultura del mundo fuerte
que hemos hablado acá varias veces, ya es la cultura del hacer, dejando en segundo lugar el ser. Eso es cultural del mundo, de un mundo materialista, ¿no? El materialismo produce una cultura. Eso todo es sistema del mundo. El segundo enemigo. Y el tercer enemigo es Satanás y sus ángeles caídos, ¿no? Que plantean también. ¿Y cuál es la esencia de la cultura de Satanás? La mentira y el engaño. Porque él es padre de la mentira. Y nosotros, ciudadanos del reino de los cielos, tenemos nuestra cultura. Y nosotros somos ovejas en medio del lobo. Mire, eso es loco, lo de Jesús es loco, loco. Sí. Y nosotros no somos del mundo. Pero Jesús no quiso quitarnos del mundo, no quiso llevarnos a Marte para que íbamos felices comiendo perdices, digamos. No quiso, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros rescatemos en el poder de Él, impulsado por Él, todo lo de Él, ¿no? Implantando, es más, profundizando esto, nuestra cultura espiritual debe ser invasiva. Porque el hecho de establecer el reino aquí en la tierra donde está el reino de Satanás, por el príncipe del mundo, ya es invasión. Ganar almas es invasivo. Hacer discípulos es invasivo. Sí. Entonces, ¿a quiénes le pertenece el reino de Dios? Dice un pasaje famoso. ¿A los que no hacen nada? No, a los que son arrebatadores. Sí, claro. Entonces, esa parte a veces no enfatizamos mucho, ¿no es cierto? Pero bueno. Sí. Ahora, ¿cómo se resuelve esto de la usurpación? Humillación, rendición. ¿Okay? Señor, perdóname. Me adueñé de mis hijos y no son míos. Tú me lo diste para que yo los eduque, para que yo les enseñe tu palabra, pero son tuyos, son tus instrumentos. ¿Estamos? Perdóname, Señor. Sin querer le reemplacé el señorío, porque ese es el tema, ese es el problema, ¿no? Sin querer, sin darnos cuenta, le reemplazamos el señorío. Le cambiamos el propietario, Dios. No sé si me explico bien, porque este tema es difícil de explicarlo. Entonces vamos a orar pidiéndole perdón al Señor porque muchas veces hemos caído en estas trampas subliminales de la carne y hemos consumido, ¿no? Y hemos tenido hábitos carnales y hemos desbancado el derecho propietario de Jesús. Y sin querer hemos sido autónomos, no sujetos, no sometidos, ¿no? Así que con esta canción que dice yo me rindo a Él, oremos y según lo que el Señor habla a cada uno, oremos y volvamos al señorío total de Jesús. Oremos. Todavía no está el audio. Un aplauso el fuerte.
entregando todo a ti, oh Dios. Recíbenos. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo, Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Quiero serle quiero serle fiel. Oh sí, Señor, queremos ser fieles y leales a ti hasta el final, oh Dios. Queremos ser fieles a ti hasta el final. Oh, aleluya. Aleluya, Dios. Recibe nuestras vidas. Recíbelas, Señor. Recíbelas, recíbelas como una ofrenda. Señor, hoy venimos a pedirte piedad, venimos a pedirte misericordia y venimos a declarar que tú eres nuestro dueño, nuestro propietario. Jesús, tú pagaste alto precio por nosotros, nos compraste a precio de tu sangre y somos tu propiedad exclusiva, somos tu posesión exclusiva. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro amo. Hoy nos declaramos esclavos de Jesucristo. Hoy nos declaramos prisioneros del amor de Cristo. Hoy nos declaramos propiedad total, pertenencia total de Jesucristo. Jesucristo es nuestro dueño, Jesucristo es nuestro propietario, Jesucristo es nuestro Señor. Enseñoréate en nosotros. Perdónanos porque muchas veces nos hemos salido de ese señorío, te hemos suplantado. Perdónanos por apropiarnos de cosas, de personas, de instituciones. Perdónanos, Dios. Hoy declaramos que tú eres dueño de todo, Señor de todo, y nosotros somos barro en tus manos. Declárese ahí barro en las manos de Dios. Solo barro en las manos tuyas, Dios. Soy solo barro en tus manos. Soy solo barro en tus manos. Nada más, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tu sangre preciosa, al confesar nuestros pecados, y hoy confesamos el pecado de la usurpación, de reemplazarte, de desbancarte, de suplantarte, de arrebatarte, de apropiarnos de lo tuyo, de despojarte de tu señorío total. Perdónanos. Hoy declaramos que tu sangre nos lava y quita todos esos pecados que vienen de la falta de sujeción, de la falta de sometimiento, de la tendencia autónoma que tenemos.
viene de la rebelión, corta toda raíz de pecado de rebelión. Hoy te pedimos que tú renueves en nosotros espíritu de obediencia radical, de sometimiento, sujeción radical a ti, a todo lo tuyo y a todo el orden establecido por ti aquí en la tierra. Perdónanos por adulterar nuestra cultura espiritual santa, pura del reino. Perdónanos por todo tipo de adulterio espiritual. A veces hemos aceptado cosas del mundo que han contaminado nuestra cultura pura, santa del reino. Perdónanos, Dios. Te pedimos que tú nos hagas crecer en discernimiento espiritual, entendimiento espiritual, para que más bien nosotros como discípulos tuyos seamos la sal de la tierra, la luz del mundo. Más bien que nosotros influenciemos, más bien que ellos se conviertan a nosotros, como dice tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Instrúyenos más sobre estos temas y haznos crecer, Señor, en entendimiento, en discernimiento espiritual, en conocimiento espiritual. Amén, amén, amén. Recuerde que el término usurpar es reemplazar, desbancar, suplantar, arrebatar, apropiarse, despojar, robar. Entonces sigamos buscando luces que traiga el Espíritu Santo sobre este tema novedoso, y el hacer las siguientes oraciones de quebrantamiento nos traerá mayor revelación. Oh Dios, al usurpar inconscientemente, te hemos reemplazado, te desbancamos, te suplantamos, te arrebatamos, nos apropiamos de lo tuyo, te hemos despojado de tu señorío. Te pedimos perdón y misericordia. Renueva en nosotros espíritu de obediencia y de sujeción total. Confieso, Jesús, que al usurpar sin darme cuenta, lo hice impulsado inconscientemente por el orgullo, la soberbia, la vanagloria, el egocentrismo y la autosuficiencia. Confieso que he sido autónomo, me ha faltado la sujeción, he caído en la rebelión. Claro, detrás de todo esto está pues el orgullo, la soberbia, la vanagloria, el egocentrismo, la autosuficiencia. Mateo 21:44 dice: el reino de Dios será arrebatado en tus manos y entregado a las personas que vivan la cultura del reino. Es una traducción moderna. Jesús, al usurparte, o sea, reemplazarte sin darme cuenta, entronicé mi yo carnal. Hubo cambio de gobierno, hubo cambio de señorío, hubo cambio de fidelidad. Mi problema es que sigo vivo aún. Se desvirtuó lo espiritual. La tierra ganó, el cielo ha sido postergado una vez más. Me humillo delante de tu presencia y te pido perdón, sanidad y restauración. Entonces, esto si nosotros lo hacemos con total sinceridad, Señor nos hace volver a la cultura pura de su reino, a la vida del cielo, aquí en la tierra. Y no adulterar la vida del cielo con cosas de la tierra. Sí. Mucho hablamos del adulterio sexual, ¿no? Poco hablamos del adulterio o la infidelidad espiritual, ¿no? Poco se habla de eso. Y es una de las estrategias de los tres enemigos, ¿no? Muy subliminal, ¿no? Por ejemplo, la palabra dice: oh almas adúlteras, dice. Almas adúlteras. Sí, no está hablando de lo sexual ahí. Porque así como algunos negociantes adulteran la gasolina y le echan un poquito de agua, adulteran la leche y le echan un poquito de agua, nosotros a veces sin querer caemos en la estrategia de la carne, que plantea estrategias subliminales para que nosotros adulteremos un poco nuestra espiritualidad, ¿no?
que nuestra espiritualidad sea más aguadita. No sé si vale el término eso. Sí. Entonces son estrategias de los enemigos que quieren aprovecharse que no estamos bien, digamos. Mateo 21:43, a ustedes les quitará el reino de Dios. Dios se lo va a dar a otra nación que produzca lo que él quiere que su reino produzca. Otra versión. Sí, a los que viven la cultura del reino, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos estos temas? Ya hemos aprendido, ¿no? 5 oraciones diarias infaltables para resolver estos problemas inconscientes de usurpación espiritual. Oh Dios, examíname. Oh Cristo, corrígeme. Oh Espíritu Santo, enderézame. Oh Padre Celestial, Padre amado, enséñame. Oh Jesús, guíame. 5 oraciones que si las hacemos de corazón, con mucha sinceridad, con mucha transparencia, examíname, corrígeme, enderézame, enséñame, guíame. Nosotros no tenemos que estar con miedo, inseguros de cómo estamos espiritualmente, ¿no? Porque estamos delante de Dios todos los días, nos sometemos delante de Dios todo el día, le pedimos que nos examine, que nos corrija todos los días, entonces nosotros debemos estar tranquilos, digamos, pero siempre con las antenitas bien paradas, como se dice, ¿no? Siempre, siempre. Hay que estar atento porque las movidas de nuestro enemigo muchas veces son subliminales, ¿no? Jesús, al usurpar, reemplazar tu señorío sin darme cuenta, hice que la agresividad y la violencia y mi orgullo me convierta en un usurpador y me lleva a la vida carnal. Eso. La agresividad y la violencia, mi soberbia, me convirtió en un usurpador. Jesús, al usurpar, reemplazar tu señorío sin darme cuenta, la agresividad y la violencia de mi vanagloria me convirtió en un usurpador. Te reemplacé, te sustituí, te desbanqué de tu señorío. La agresividad y la violencia, mi egocentrismo, me convirtió en un usurpador y me llevó a la vida natural. ¿Qué es lo que quiere lograr la carne con nosotros? Llevarnos a la vida natural. Sacarnos de la vida sobrenatural y llevarnos a la vida natural. Porque mientras nosotros estemos en la vida sobrenatural, la carne no tiene incidencia, ¿no? Mientras permanezcamos en la vida sobrenatural, la carne no va a tener éxito. Sí, nos puede hacer caer, pero como ya tenemos la cultura del reino y la cultura del reino es arrepentirse, la cultura del reino es humillarse, la cultura del reino es reconocer su error, su pecado, su ofensa lo más rápido posible, entonces no tiene mayor incidencia. Está todo resuelto en Cristo Jesús. Amén. Está todo resuelto en Cristo Jesús. Así que no se preocupe tanto, sino que tenemos que estar conscientes de todas estas cosas, nada más, ¿no? Así que tranquilo, no se vaya preocupado. Más bien preocúpese de estar a los pies de Jesús, humillado siempre. Ya, se acabó el lío, digamos. Y de que usted y yo vamos a cometer errores, tranquilo. De los errores vamos a aprender, pues. Y en los errores va a haber aprendizaje. Sí. La agresividad y la violencia, mi autosuficiencia me convirtió en un usurpador y reemplacé tu hacer por mi hacer. Eso es lo que hace la autosuficiencia. Reemplaza el hacer del Señor por nuestro hacer. Sí. Jesús, ¿cuántas veces usurpé, reemplacé, desbanqué tu señorío en mí y sobre mí sin darme cuenta? Me humillo delante de tu presencia y te pido perdón por hacerlo todo esto sin darme cuenta. Hoy vuelvo a ti con todo mi corazón y toda mi alma, oh Cristo amado, y me someto totalmente a tu señorío y declaro que tú eres mi dueño, mi propietario, nada es mío, todo es tuyo, tuyo soy hasta el final. ¿Sí? Esto es sencillo de resolverlo, solo porque ya Él pagó el precio de todo, ¿no? Oh Padre Celestial, lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces usurpé, reemplacé, desbanqué tu gobierno en mí, sobre mí, sin darme cuenta? Me humillo delante de tu presencia, Padre, y te pido perdón por hacerlo todo esto sin darme cuenta.
Hoy vuelvo a ti con todo mi corazón, con toda mi alma, oh Padre amado, y me someto totalmente a tu gobierno y declaro que tú eres mi dueño, mi propietario, nada es mío, todo es tuyo, tuyo soy hasta el final. Lo mismo con el Espíritu Santo, ¿no? Espíritu Santo, ¿cuántas veces usurpé, reemplacé, desbanqué tu gobierno en mí, sobre mí, sin darme cuenta? Me humillo delante de tu presencia y te pido perdón por hacerlo todo esto sin darme cuenta. Hoy vuelvo a ti con todo mi corazón y toda mi alma, oh amado Espíritu Santo, y me someto totalmente a tu gobierno. Y declaro que tú eres mi dueño, mi propietario, nada es mío, todo es tuyo, soy tuyo hasta el final. Entonces, esto tranquilo, esto ya lo resolvió el Señor. ¿Estamos? Ahora, nosotros tenemos que resolverlo. Eso sí, ¿no? ¿Okay? ¿Ah? Porque ya sabemos el camino. Que el camino es Jesús. El camino, la verdad y la vida. Ya sabemos el camino que transitó Jesús, la humillación, el quebrantamiento. Entonces nosotros vivamos la cultura de la humillación espiritual, el quebrantamiento espiritual todo el tiempo. Pues. Y se va a resolver todo esto, ¿no? ¿Okay? Así que orar varias semanas. Este documento se lo mando al pastor Daniel para que se lo distribuya. Ustedes úsenlo como quieran, aumentenle, quítenle, pónganle lo que el Señor les diga, pues úsenlo, pero no lo prediquen sin practicarlo, ¿no? Porque la costumbre de nosotros los pastores, ya, qué buen tema para predicar, ¿no? No decimos qué buen tema para que yo lo viva. Sí, ese es el engaño de la carne también. Orar varias semanas para que todo espíritu, toda actitud de su usurpación caiga y se corte, sea cortada de raíz, ¿sí? Que Dios rompa las cadenas de rebelión en nosotros. Espíritu Santo, que desates los nudos que aprietan el yugo, que dejes libre de toda opresión y que acabes, en fin, con toda la tiranía de nuestros enemigos. Eso dice Isaías 58:6. Apliquemos esto. Me gusta esta versión por esto último, ¿no? Que acabes, en fin, con toda tiranía. Porque toda acción de los enemigos es ilegal. Sí. Ahora nosotros le abrimos puerta. Ese es el otro tema, digamos. Entonces tengamos un tiempo a solas de orar y reflexionar y ser corregidos por el Espíritu Santo a través de esta canción, Espíritu Santo, de Alejandro Alonso. Me gusta mucho. Así que oremos ahí, calma, tranquilo, pidámosle perdón, pidámosle que el Espíritu Santo produzca libertad, y que oremos en libertad, adoremos en libertad, caminemos con el Espíritu Santo en libertad, caminemos con nuestro Padre en libertad, caminemos con el Señor Jesús en libertad. Oremos, oremos. Espíritu Santo, ven y lléname. Escucha mi canto y renuévame. Solo tú puedes cambiarme. Con tu dulce amor limpiarme. Espíritu Santo, purifícame.
ven y lléname. Escucha mi canto y renuévame. Solo tú puedes cambiarme. Con tu dulce amor limpiarme. Espíritu Santo, ven y lléname. Escucha mi canto y renuévame. Solo tú puedes cambiarme. Con tu dulce amor limpiarme. Espíritu Santo, purifícame. Solo tú puedes cambiarme. Con tu dulce amor limpiarme. Espíritu Santo, purifícame. Espíritu Santo, purifícame. Espíritu Santo, purifícame. Purifícame, Señor, con tu gran amor, con tu mano poderosa. Toca mi vida, cámbiame, Señor. Oh, oh. Sí, Señor, hoy te clamamos que tú nos purifiques de toda contaminación en nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, en nuestros hábitos, en nuestra cultura espiritual del reino de los cielos. Purifícanos, Dios, purifícanos. Hoy más que nunca queremos vivir sujetados a ti, sometidos a ti, que tu señorío sea real en nuestras vidas. Y Señor, danos discernimiento, entendimiento para no usurpar, no reemplazarte, no sustituirte, no cometer adulterio espiritual, Dios. Líbranos de todo adulterio espiritual, Dios. De toda falta de fidelidad, de lealtad, de obediencia. Y quema toda raíz de rebelión, de desobediencia en nosotros, Señor. Renueva en nosotros espíritu recto. Renueva en nosotros espíritu recto. Renueva en nosotros espíritu de obediencia. Y Señor, danos espíritu de gracia. Danos espíritu de oración para ser hombres y mujeres de oración, de comunión íntima contigo, de intimidad contigo. Y que crezcamos en la amistad contigo, Padre. La amistad contigo, Jesús. La amistad contigo, Espíritu Santo. Gracias. Bendito eres, glorioso eres. Amén, amén, amén. Un encargo para estar siempre orando. Un espíritu usurpador al máximo es el espíritu religioso. Sí. Entonces tenemos que orar eso siempre, no caer en religión, porque el cristianismo no es religión, para mí es relación. Y la religión mata la relación. ¿Ok?
Entonces, lo que más necesitamos es discernimiento, muchas veces entendimiento espiritual, ¿no? Entonces, el espíritu religioso imagínense que el sumo sacerdote, los sacerdotes, los ancianos, en la época de Jesús, lo mataron a Jesús, porque ellos están gobernados por el espíritu religioso, ¿no? Sí. Entonces, el espíritu religioso es un usurpador que te usurpa todo discernimiento espiritual, ¿no? Y te hace torpe a nivel espiritual, ¿no? Porque ya te quedaste en la ley, ¿no? Sí. Y te torpe tu discernimiento, no es filoso. Entonces, ahora mientras estaba orando, se me vino eso, ¿no? Sí. Oremos 1 o 2 veces a la semana, renunciando a toda religión, ¿no? A todo espíritu religioso, a toda, ¿no? Porque ya lo religioso es puro norma, ¿no? Sí. Normitis aguda, digamos. Entonces, busquemos al Señor en que Él nos haga libre de eso para que tengamos una amistad de libertad con el Padre, una amistad que produzca libertad total, ¿no? Con el Señor Jesús, una amistad con el Espíritu Santo, ¿no? Sí. Entonces, eso se me vino mientras estaba orando, ¿no? Sí. Y bien, no sé si estos minutos, 3, 4 que sobran, alguien quiere preguntar o aportar al tema de hoy. Adelante. Da un poco de miedo confrontarse con todo esto, ¿verdad? Porque nos confronta, y hablando de autoconfrontación, con el sistema en que vivimos y aprendimos aún del Evangelio, porque muchas de estas cosas que hablamos hoy son naturales dentro de la iglesia y no nos hemos dado cuenta. Entonces, que el Señor nos haga conscientes de eso. Sí, ahí digamos hay un buen punto, ¿no? Y trabajo para la casa todos los días, ¿no? ¿Cómo permitirle al Espíritu Santo que Él construya una iglesia sobrenatural? Sí, adelante, quienes quieren hablar, adelante. No sé, creo que el pastor Ricardo Campos quería hablar. Eso es una prevención para cada uno de nosotros y debemos de tener cuidado porque un día sí vamos a tener que dar cuenta delante del Señor y es muy importante que aprendamos todo eso, ¿verdad? Yo creo que el pastor Ricardo ha dado en el clavo, como se Amén. dice, no sé si así se dice allá, ¿no? Ya, el Señor nos está advirtiendo, nos está diciendo, ojo con esto, Dios, porque sin querer lo desbancamos. Porque el solo hecho que te des gusto a vos mismo ya lo desbanca el Señor, ¿no? Es tan cotidiano esto. Entonces, y no tenemos que vivir asustados ni sino tenemos que vivir en libertad, ¿no? Tenemos que vivir en libertad, ¿no? Bajo el gobierno del Espíritu Santo. Sí, adelante, adelante. Juan de Dios, adelante, por favor. Buenos días para todos. Con esta lección, hoy me considero que tengo que volver a la escuela del discipulado para reaprender. Yo también. Gracias, pastor, por esa enseñanza. Dios le bendiga. Yo confieso que cuando el Señor trató esto conmigo hace unos 10 días atrás, ¿no?
Yo dije, Señor, no, no, pues me descompuse, ¿no? Y después ya él le calma a uno, pues, ¿no? No, tranquilo, porque yo te estoy diciendo que no cometas estos errores y vos sabes las soluciones, ya yo te he enseñado. Volver a aprender lo que te has olvidado. Ese es el tema. O sea, en este tiempo, y voy a escribir algo sobre eso, de las tres cosas de aprender, desaprender y reaprender, creo, ¿no? Esto es una opinión muy personal, creo que lo que más quiere el Señor es que reaprendamos lo que Él ya nos enseñó, porque Él nos ha enseñado ya muchísimo. Entonces, tenemos que volver a lo básico, a no desbancarlo al Señor de su señorío, ¿no? Es básico, ¿no? Y nosotros, pastores principales, ¿no? Que estamos también, claro, si somos humanoides también, ¿no? Entonces, es advertencia, es nomás un llamado de atención amoroso y misericordioso al Señor, ¿no? Que tenemos que eliminar o desechar el espíritu de posesividad, ¿no? Sí. Sí. Adelante. Quizás también tenemos que desaprender. Nuestra naturaleza nos impulsa siempre a mantener el control, a ser nosotros los dueños de, a ver el empoderamiento personal sin mover ese empoderamiento al lugar que le corresponde bajo el señorío de Cristo. Entonces nos toca también desaprender a ser nosotros los dueños para darle a Dios el lugar que a Él le corresponde. Claro, es inevitable las tres cosas, ¿no? Aprender, tenemos que aprender nuevas cosas. Desaprender malos hábitos, es inevitable. Y reaprender porque te has olvidado tantas cosas. Y estás poniendo un énfasis nomás. O sea, cuídate de los énfasis. Por moda estoy hablando, ¿no? Porque en la iglesia entra la moda, ¿no? El énfasis que... Y enfatizamos eso olvidando lo otro, digamos. No, pues enfaticemos eso, pero no olvidando lo otro, ¿no? Eso es lo que quiere el Señor. Claro, pero enfatizamos eso y eso y eso y eso y nos olvidamos de las cosas básicas y discipulado. Y no, eso nunca podemos hacer eso. Porque si hacemos eso, viene la factura amarga, pues, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Pasa factura, ¿no? Entonces, siempre estamos en un proceso permanente interactuante de aprender, desaprender y reaprender, ¿no? Pero lo tanto que nos ha enseñado el Señor y que hemos olvidado o lo tenemos ahí sin practicarlo mucho, ya eso quiere decir reaprender, ¿no? Tenemos que reaprenderlo, porque reaprender es rescatarlo, ¿no? Reaprender es recuperarlo, lo que no estás practicando, tenés que recuperarlo, cosas básicas, ¿sí? ¿Algo más? Puro reflexionando. ¿Sabes qué, Pastor Raúl? Lo de autoconfrontarnos a diario. Porque eso, estamos en un proceso. Yo me estoy dando cuenta ahora, bueno, no ahora, por meses ya, de que tengo que no mirar lo que Raúl necesita o Juan de Dios o Patricia, sino lo que yo necesito en este momento. Tengo 53 años y nací en la casa de pastores y toda mi vida he estado relacionado al ministerio, pero hay cosas que estoy reaprendiendo ahora, o más bien aprendiendo, pero mirando y quitando debajo de capas y capas y capas de cristianismo, religiosidad, formas, cultura, y llegar a... estoy reparando una silla, una mesa, perdón, que estuvo mucho tiempo a la intemperie, y quitando el herrumbre, el óxido y llegando al hierro para volver a reparar. Y pensaba en eso recién, que debajo de capas y capas y capas de pintura está el hierro puro, y tal vez la autoconfrontación nos lleva a esto.
ponernos en un asiento de aprendiz y mirar, esto me está puliendo a mí, esto me está cambiando. Ahora, no nos herniemos por esto, ¿no? ¿Ok? Solamente vamos a lo básico, sometámonos al gobierno de nuestro Dios Trino y Él va a examinar las 5 capas, las 10 capas o las 3 capas. Entonces, no se hernie usted. Esto no es una cacería de brujas, digamos. ¿Ok? Porque si no, eso quiere decir que estamos bajo la ley del esfuerzo, ¿no? Entonces, no nos herniemos, presentémonos delante del Señor, como David. Señor, aquí estoy. Todos los días quiero presentarme para que me chequee. Dame un check-in. Mete el escáner a mi vida. Y muéstrame lo que yo no veo, Señor, que yo no veo muchas cosas. Tranquilo, ¿no? Así que no nos laceremos a nosotros mismos, ¿no? Eso es ley. Eso no es gracia. Y el Señor, mientras más crezca, te va a dar cosas más heavy, ¿no? Por si acaso. Como te ve que ya le entendés un poco más, entonces te va a dar cosas más heavy, ¿no? Entonces no te asustes, tómalo con calma y haz el kindergarten, ¿no? Te humillas y le dices, Señor, yo no entiendo muchas cosas. Quítame el afán de la carne, querer entenderlo todo, porque ahí se mete la carne, ¿no? En tu espiritualidad, ¿no? Que tengo que entenderlo todo. No tenés que entenderlo todo. Lo que tenés que es obedecer todo, eso sí. No tenés que entender todo. Porque uno se mueve por obediencia y fe, ¿no? Entonces, tomémoslo con calma estas cosas, vamos caminando. Daniel dice tiene 53 años, entonces tiene 47 años más para seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, que no se nos meta el orgullo de que algún día tenemos que saberlo todo, Dios. No lo vamos a saber todo. Allá en el cielo sí, yo creo que sí, en el cielo. Aquí en la tierra, yo creo que no lo vamos a saber todo. A mí me da vergüenza decir cuando me preguntan, y yo le digo, yo he leído varias veces la Biblia, pero no lo sé todo. Me falta mucho todavía. Entonces, nosotros no tenemos que ser cristianos enciclopédicos. Nosotros tenemos que ser cristianos humillados a los pies del Señor, declarando que somos alumnos, somos discípulos. Me gustó lo que dijo el pastor, tengo que volver a ser discípulo. Claro, si de eso se trata. Que el discípulo más obediente tiene que ser el pastor principal, pues, ¿no? Sí, de esa iglesia, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Si no todos son discípulos. La iglesia a veces está llena de creyentes y no de discípulos, digamos. Pero entre todos los discípulos que hay en esa iglesia, los discípulos más obedientes deberían ser la pareja pastoral principal. Pero como estamos ejerciendo mucho el rol de maestro, nos olvidamos de ser discípulos, digamos. Ese es el problema. Entonces tenemos que recordar esas cosas, que somos discípulos, somos alumnos en la escuela de Cristo y nunca dejaremos de ser alumnos en la escuela de Cristo aquí en la tierra. Sí. Bien, hermanos, que el Señor los bendiga, estemos orando los unos por los otros y el encargo que nos hace el Señor, que todo lo que nos da de gracia, démoslo de gracia. Y ya este grupo creo que ha cumplido 1 año o más de 1 año. ¿Cómo andan? Ya están más o menos. 10 meses vamos todavía. En noviembre va a ser el año. Noviembre, miren ustedes. Entonces, en 10 meses ya
ya tiene que estar la iglesia revolucionada, digamos, tocada, métanse. Y recuerde que estos temas no son de muchos, son de pocos. ¿Ok? Salgamos de esa cultura del mundo, números. La cultura del reino, un remanente, un remanente. Me parece que se le acabó la batería al pastor Raúl y tuvo que salir o se le apagó la computadora, pero bueno, creo que estamos perplejos, ¿verdad? Escuchando todo esto. Pastor Ricardo, ¿podrías, si quieres, darnos un cierre? Amén. Adelante. Padre, danos la capacidad de tomar conciencia cada día para no usurpar, para no reemplazarte. Señor, y decir al igual que el apóstol Pablo, cada día muero, morir a nosotros mismos. A veces en estas sutilezas, porque son engaños sutiles, donde nos hemos apropiado de manera inadecuada, inconsciente, del lugar que te pertenece. Perdónanos en este día y danos esa conciencia para caminar contigo, para darte el lugar que te mereces. Señor, donde todo lo que somos es tuyo, te pertenece. Todo lo que tenemos es tuyo. Señor, hemos sido muy rápidos para tomar decisiones en nuestra vida, de lo que pensamos que es nuestro, el dinero, las cosas materiales, las decisiones en nuestra agenda. Señor, y no te hemos permitido a ti guiarnos, tomar el control. Amados y amadas, el Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Alce su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz y les dé conciencia de aquellas cosas que necesitan ser tomadas por el Señor y ser guiadas por el Señor. El Señor bendiga tus manos para levantar, para restaurar, para sanar, para bendecir, para aumentar, para multiplicar. El Señor te bendiga y te ensanche al norte, al sur, al este y al oeste. El Señor se glorifique a través de ti y tú seas un instrumento de su presencia. A donde quiera que tú vayas, Dios se manifieste en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén y amén. Gracias, el Señor les bendiga. Podemos despedirnos los que quedamos todavía. Chao, chao. El Señor les bendiga y les Bendiciones. dé un día hermoso. Gloria a Dios. Amén. Buenos Muchas días tengan bendiciones. todos. Buen día para todas. Bendiciones, un saludo para todos y todas. Feliz día. Aleluya. Feliz día hoy que el Señor. Aleluya. Gracias. Buenos días. Bendiciones, bendiciones para todos. Un abrazo. Amén, amén. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Un abrazo y un saludo para todos y todas. Bendiciones. Bendiciones para todos. Buen día. Bendiciones, que pasen un excelente día. Que Dios los bendiga. Bendiciones. A su familia. Gracias. Bendiciones, lindo día, hermosa enseñanza. Amén. Gracias. Sí, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Muchas bendiciones a todos y a todas. En el nombre de Jesús.
Amén. Gracias, Amén, hermano. bendiciones. Feliz día, bendiciones. Amén, hermana Vera, Dios te bendiga. Gracias. Aquí está don Fernando, la paz mía. Ah, sí, qué bueno. Saludos, don Fernando. ¿Cómo está, hermano Félix? ¿Todo bien? Bien, gracias al Señor. Bendiciones. Qué gusto Bendiciones. saludarle. Un abrazo. Igualmente. Hace tiempo que no nos conversamos, ¿verdad? Sí, Años por lo ya. menos en lo personal, ¿verdad? Sí. Bueno, gloria al Señor, hermano. Qué gusto. Saludos Dios, a todos y a todas. amén, gracias. Sí, Amén, Dios un día amén. nos permitirá vernos y Amén, compartir un bendiciones. poco más. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Bendiciones también. Amén, amén. Feliz día. Un abrazo para todos. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Feliz día. Hasta mañana, Chao, si Dios lo chao. permite. Bendiciones, Dios. cortamos la transmisión. Chao, chao. Ok, Dani, tenemos pendiente lo de la pintura. Sí, perdón, es que con esto del fallecimiento de Vera Tapia Entiendo. nos descolocó todo, pero tal vez en la semana próxima lo arreglamos, ya hoy es jueves. Así es. Dale, bendiciones Bueno, a todos, hasta ok, mañana, chao, chao. ok, buen día, Dios. Bendiciones.